más por estar en esta mañana ante la presencia de nuestro Dios en este día de adoración. Es de sumo gozo poder estar en comunión con Dios en este día tan bello, tan precioso que Él nos ha concedido. Les saludamos en el amor de Cristo, cada uno de los hermanos y amigos que están ahí en sus hogares. Reciban nuestro afecto, nuestro amor, nuestro cariño. Dios les bendiga rica y abundantemente, es nuestro deseo. Estamos acá, esperamos que ya pronto, si Dios lo permite, el próximo domingo podamos estar congregándonos. Ya esta semana se están creando todas las condiciones y podamos estar en la comunión fraternal los unos con los otros. Saludamos en esta semana a los hermanos que han cumplido años. Que sepamos, cumplieron años el Daily el día 5 y la hermana Arely el día 6. Si algún otro hermano ha cumplido, reciban nuestro cariño y nuestra felicitación también. Vamos a leer el salmo precioso de la bienaventuranza del amor fraternal, que es un salmo que queremos ya que se haga una realidad en nuestras vidas. Tenemos deseo de congregarnos, además que es un mandato del Señor, como dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando sabéis que aquel gran día se acerca. A veces yo lo he parafraseado, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por mala costumbre, no por costumbre, sino por mala costumbre. Jesús asistía, cada día de reposo estaba allí en la sinagoga. Dice como era su costumbre. El pueblo de Dios debe hacer una costumbre, la reunión, porque es parte del mandato de Dios estar unidos. Nos hemos visto imposibilitados en estos días, ¿verdad? Y espero que el pueblo de Dios no tenga temor. Si cree en Dios, que sus promesas son verdaderas, hay que hacer la realidad. Cuando dice el Salmo 21, que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, eso es lo que tienen fe y confían en el Señor. Sé que para algunos será difícil, algunos aún tienen familiares que de momento quizás no permitan que algún hermano vaya al templo, pero los demás creo que somos un pueblo de mucho más valor que el pueblo del mundo, que en estos días ha demostrado cierta valentía, no le ha importado distancia y ha estado en las calles por miles. Así que creo que el pueblo de Dios es un pueblo mucho más valiente que el pueblo que no tiene a Dios. Ellos luchando por una causa humana, social, nosotros luchamos por los intereses del reino de los cielos y tenemos que creer en un Dios que es nuestro protector, nuestro ayudador. Y dice la palabra que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que si Dios no nos protege y no nos guarda, aunque usted se meta debajo de la cama, no estará protegido. Tenemos que tener fe y creer en un Dios poderoso. Así que el pueblo cristiano no es un pueblo, el pueblo cristiano es un pueblo que para congregarse ha tenido que desafiar muchas cosas, a veces a riesgo de su vida. Y no porque nadie se lo imponga, sino porque ellos mismos lo decidieron. En los tiempos de la era apostólica, el congregarse era una sociedad de esclavos y muchos esclavos tenían que irse de sus casas, ¿verdad? Y otros, no había distinción de castas ni sociales, porque los amos y los esclavos adoraban junto a Dios, pero no habían templos o se les impedía porque allí los podían cazar como animales para llevarlos al circo y matarlos y quemarlos. Y ellos, sin embargo, a riesgo de sus vidas, iban a lugares secretos, a cementerios, a catacumbas, a lugares subterráneos y adoraban a su Dios. Siendo perseguidos, que si eran sorprendidos en el acto de la adoración podían ser muertos, pero eso no les importó. Es decir, que aunque nos dijeran no pueden, el pueblo cristiano, los valientes seguirían reuniendo. Ahora, el temor es un temor que no es tan riesgoso como en aquellos tiempos. Por eso hay que tener valor, ¿verdad? Y congregarnos porque es una bendición. Dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, que hay bendición en la congregación de los santos.
hay bendición y hay vida eterna. Hay bendición para el pueblo de Dios y hay vida eterna para los que no conocen de Dios. La iglesia tiene que seguir testificando y brillando hasta que Cristo venga. Esperamos que en este tiempo haya vidas también que estén deseosas de buscar de Dios, que hayan escuchado el mensaje. Hoy hemos oído que decían, cuando se abran los templos se van a abarrotar porque la gente va a correr con el deseo. No sé si será cumplida esa realidad o la que me mandó un pastor un par de meses antes que esto pasara. Me decía, es sentido de parte de Dios que las iglesias van a sufrir un embate porque se van a acostumbrar a una iglesia virtual. Yo no sabía por qué. Él decía que el Señor había mostrado esto y no había llegado lo del virus. La gente se va a acomodar a estar en sus casas y a no querer congregarse. Me decía él también, las iglesias, mega iglesias van a recibir un impacto. Los que quieren iglesias inmensas se van a acabar de momento. Yo no entendía y ahora lo puedo entender. Hay un peligro, hay una tentación de parte del enemigo que él nos puede llevar al acomodamiento, a no querer buscar la bendición de Dios en la congregación. Y eso es un peligro de parte del enemigo. Hay bienaventuranza en la comunión de los hermanos, en la comunión fraternal. Y hay bendición de parte de Dios. Por eso es bueno, allí es donde damos nuestros dones. Los dones que Dios nos ha dado son para beneficio de la iglesia, de todos los hermanos, no es nuestro solamente. Y ahí es donde nosotros damos nuestros dones a Dios. Así que es tiempo de que el pueblo cristiano demuestre, dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. No somos un pueblo de temor. Y como se decía hoy en uno de los spots, ¿verdad? La iglesia es más poderosa, de rodillas es más poderosa que un ejército en pie y en marcha. Somos el pueblo de Dios y con nuestro testimonio y nuestra comunión le estaremos diciendo al mundo que somos un pueblo valiente, un pueblo que no tiene temor, porque confía en el Dios que es Señor del cielo y de la tierra, y nuestras vidas están en sus manos, y nuestros cabellos están contados, y ninguno caerá a tierra sin su voluntad. Eso es si creemos en ese Dios. Es momento de probar nuestra fe. Damos gracias a Dios también por los hermanos que han seguido siendo fieles a Dios. Hay hermanos que han seguido cooperando con los misioneros en Cuba. La situación allá está bien crítica con la alimentación y las cosas. Luego pasaremos un testimonio de en qué se ha podido emplear los fondos misioneros. Y hay vidas necesitadas ahí, tenemos que seguir apoyando. Aquí hemos pasado situación difícil, pero gracias a Dios hemos tenido sustento y abrigo. Pero oremos por lo que no tienen, porque la situación en el mundo es crítica todavía. Estamos en los albores de la venida de Cristo y debemos estar preparados como pueblo de Dios. Son momentos difíciles, pero digo al Señor, cuando veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Vamos a estar orando en este momento, pidiendo la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas. Y esperamos en el Señor que como hasta aquí Él ha sido con nosotros, podamos seguir diciendo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero yo creo que podremos poner muchas piedras de ayuda en muchos tramos del camino. Aquí podremos poner una y decir, hasta aquí me ayudó. Pero mañana podremos poner otra piedra y decir, hasta aquí me ha seguido ayudando. El Señor Jesucristo prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, hasta los últimos días, hasta que Él venga y su Espíritu Santo está con nosotros y nos imparte el gozo y la paz. En este día vamos a continuar, hoy vamos a terminar el mensaje que empezamos el domingo pasado, que es el misterio de la intercesión. Lo que el mundo trata de lograr quizás en las calles, nosotros lo logramos en nuestros cuartos, en nuestra habitación, en el lugar secreto, de rodillas. El pueblo de Dios puede lograr grandes victorias, porque creemos en el Dios que es Señor del cielo y de la tierra.
Vamos a orar en este momento. Padre de misericordia, Dios de amor, te agradecemos tus infinitas bondades y te agradecemos la bendición de estar aquí delante de tu presencia. Gracias a Dios porque aunque los templos han estado cerrados, la iglesia sigue caminando. Y porque tu palabra no ha estado presa. Y porque tú nos has permitido esta gran bendición de que los aires sean llenados con el poder y la proclamación de tu santo evangelio. Gracias porque ha llegado a muchos rincones de la tierra, Señor. Muchas predicaciones, Señor, se han hecho. Muchos mensajes, Señor, se ha elevado, se ha proclamado. Y creemos que haya encontrado eco en alguna vida. Sabemos que el tiempo se acaba y ayúdanos a cumplir con nuestra misión. Pero ayúdanos a comprender que como pueblo tuyo tenemos una gran misión y que las grandes victorias lo logra tu iglesia de rodillas, intercediendo. Somos tu pueblo y nuestra intercesión marca la diferencia. Por eso rogamos, Señor, que en esta mañana continúe hablando a través de este mensaje, que comprendamos que nosotros, Señor, podemos marcar la diferencia en este mundo. Somos el remanente llamado a interceder, porque muchas cosas, Señor, no se ejecutarán si hay un pueblo que se humilla y que busca tu rostro. Somos nosotros llamados a marcar la diferencia. Bendícenos a través de tu palabra en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Habíamos estado estudiando la palabra, hermanos, en el Salmo 106. Domingo pasado comenzamos este tema del misterio de la intercesión. Dios nos ha dado el privilegio de cooperar en la extensión de su reino, de cooperar en sus planes y también de estar en la brecha delante de su presencia. Porque Dios nos ha puesto aquí con una misión en esta tierra. En su tiempo llamó al pueblo de Israel a hacer luz a las naciones. Llamó a sus profetas a proclamar su gloria y a prevenir los eventos en toda, no solamente la nación de Israel. Si vamos a los libros de los profetas, hay profecía para la mayoría de las naciones de aquellos tiempos. Hasta los tiempos del fin hay profecías, porque el mundo entero es de nuestro Dios y Dios tiene planes y propósitos con el mundo entero. Aun cuando llamó a Abraham, le dijo: en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un alcance mundial, internacional, el proyecto de Dios. Y a través del pueblo de Dios, a través de Abraham, vino la simiente que es Cristo. Y en Cristo han sido benditas todas las naciones de la tierra. Este Salmo 106 hablábamos de la intercesión, cómo este pueblo fue rebelde una y otra vez, pero dice la palabra de Dios que Dios, por su dureza de corazón, trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Y una de las cosas que decíamos, hermanos, este domingo es que eso nos hacía pensar cómo un hombre pudiera, quizás, sería que el hombre tenía más compasión que Dios mismo. No, es que todos esos hombres llamados por Dios fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, esa compasión, decimos que el Espíritu Santo es la fuerza protectora de Dios en esta creación. La comparamos a la protección de la capa de ozono, que el sol no puede irradiar, ¿verdad? Con esa irradiación ultravioleta que podría destruir la vida de la tierra, pero se interpone una capa que Dios mismo ha puesto. Si no fuera por la intercesión del Espíritu Santo en este mundo y aún su mediación, el poder santo de Dios, que no puede soportar el pecado, ya hubiese destruido al hombre. La santidad de Dios, la belleza de Dios, la luz de Dios. Fue lo que dijo Isaías cuando contempló la gloria de Dios: ay de mí que soy hombre muerto. Hoy una vez a un niño, la experiencia me contaba una hermana, a un niño de 9 años, reunido con un grupo de personas, y le estaba haciendo preguntas acerca de Dios.
Los niños, los padres de este niño no eran cristianos, pero él asistía a la iglesia. Y la maestra de escuela dominical le había enseñado. Y ese día él estaba predicando en la calle a un niño de 9 años que sus padres no eran cristianos. Y algunas personas empezaron a decirle, para creer en Dios, ¿cómo tú puedes creer en un Dios que yo no veo? Muéstrame tu Dios para que nosotros creamos en Él. Y Él les dijo, pobre de ustedes si ese Dios ustedes pudieran verlo, porque sería la última cosa que verían. Por el amor de Dios y por su misericordia Él no se muestra, porque Dios es un Dios muy santo. Y mirar a Dios es más que mirar el sol de frente en el mediodía. Y si Dios se mostrara a ustedes que son pecadores, ustedes morirían al instante. Y entonces, digo, por eso mismo, para Dios hacerse conocer al hombre, se hizo hombre en la persona de su Hijo, veló su gloria y tomó forma humana y vivió entre los hombres. Y algunos que le dijeron eso mismo, muéstranos a Dios, Él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque si Dios se muestra en su gloria, todo este mundo perecería. Por eso Dios siempre ha tenido mediadores. Porque ese Dios es el juez de la tierra. Es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y precisamente el Espíritu Santo, en las 3 personas de la Trinidad, el Espíritu Santo es ese que está allí al amparo, protegiendo también, poniendo el amor, la intercesión en aquellos hombres que Dios llama, porque a todos los que Dios llama con un propósito, los ha dotado del poder de su Espíritu Santo, para que tengan amor, para que tengan paciencia, para que tengan dominio propio y puedan entonces ejercitar el poder de Dios en sus vidas. Es el Espíritu Santo el que los guía. Un hombre sin el Espíritu de Dios, él mismo también sería un agente destructor. Y si tuviera el hombre el poder de Dios, que no fuera el poder del Espíritu Santo, lejos de amar al hombre lo destruiría, porque cuando el hombre se lo opone, quizás invocaría el juicio de Dios, como Juan y su hermano, que cuando pasaron por Samaria y no les permitieron a Jesús pasar por ahí, dijo, quiere que roguemos a Dios y que caiga fuego del cielo. Si Moisés no hubiera tenido el poder del Espíritu Santo, no hubiese pedido el perdón para ese pueblo que murmuraba muchas veces contra él también. Moisés fue un hombre paciente porque el Espíritu Santo lo dotó, lo llenó, lo capacitó para esa obra. Nosotros, para esta obra nadie es suficiente, solamente lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en este Salmo 106 tan precioso, muchas veces los libró, Dios los libró muchas veces, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, qué precioso es saber, hermanos, que delante de la presencia de Dios siempre hay quien... Por eso hablamos del ministerio de la intercesión. El ministerio de la intercesión es algo tan grandioso. ¿Por qué? Dios ha dado al mismo hombre, nosotros tenemos el privilegio de interceder los unos por los otros. Interceder los unos por los otros. Nosotros podemos pedir hasta por la paz de nuestra ciudad. Podemos pedir no solamente por la iglesia, por lo nuestro. Podemos pedir por nuestro mundo. Podemos pedir por los que no saben pedir. Podemos pedir por los que están en rebelión. Podemos pedir misericordia para nuestra nación, para nuestras ciudades. Dios nos ha dado ese privilegio. ¿Cuántas veces Dios ha querido buscar personas aún? Porque Dios no quiere destruir al impío. Precisamente allí en Ezequiel, capítulo 22, ¿qué dice allí la palabra? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Dios se aira contra los hombres que cometen robo. Dios se aira contra el afligido y el menesteroso, el que no tiene y el que abusa de él. Dios se aira cuando en la tierra se hace violencia.
Como la gente se aíra y sale a las calles porque no soporta, se pone brava con la violencia, Dios también. Y cuando en una nación se oprime al extranjero, se hace discriminación por ser extranjero, también Dios se aíra. Y el clamor de todas esas personas, los que son violados, los que son oprimidos, los que son afligidos, los que se les oprime sin derecho, a los que se les roba, a los que se les destruye, todas esas cosas hacen que la ira de Dios se derrame de la tierra. Pero Dios no quiere destruir. Dios quiere que el hombre se humille y venga ante su presencia. Por eso decíamos en el domingo que delante de la presencia de Dios, recuerde bien esto, delante del trono de Dios hay dos copas. Está la copa de la ira y está la copa de la misericordia, del incienso, de la intercesión. Toda ese grito desesperado de las personas que son oprimidas y que nadie los defiende, Dios sí lo escucha. Aunque a veces no se eleven como oración, pero esos gritos van allá a la copa de la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo, que también Dios no se queda imparcial cuando ve las injusticias en la tierra. Pero cuántas veces la ira de Dios ya se extiende sobre la tierra, pero por el otro lado está mirando a ver si hay alguien que interceda, que tenga misericordia, que esté clamando. No ve que cae ninguna, no ve que la copa del incienso y de la intercesión se va llenando. No hay quien clame y Dios busca. No hay nadie que interceda por esa gente. Por eso dice, y busqué entre los hombres, entre ellos, hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dijo Jehová el Señor. Dios derrama su ira cuando no ve que no hay nadie que sienta, que padezca por aquel que está haciendo esas cosas. Por eso, hermanos, la iglesia, hermanos queridos, tenemos una función importante. Cuando el mundo gime, cuando el mundo se desespera, nosotros tenemos una función. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo de Dios? Nuestra función no es quejarnos ante las autoridades. Nosotros tenemos la autoridad superior. Nuestros asuntos podemos llevarlos directamente ante el Tribunal Supremo del Universo, que es nuestro Dios, el cual juzga los corazones, los pensamientos. Él conoce hasta las intenciones del corazón. Por eso toda súplica, toda queja, cuando alguien está haciendo algo contra ti, puedes presentar tu súplica, puedes pedir audiencia. Y por eso, hermanos, tenemos nosotros la primera labor en nuestra intercesión como pueblo de Dios. También tenemos que otra cosa, la intercesión del Espíritu Santo, como decíamos, leíamos, ¿verdad? El cual intercede según la voluntad de Dios, porque Él puede penetrar a la mente de Dios y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por nosotros también. Y con nuestra petición, el Espíritu Santo a nuestro favor, llegamos ante el trono de la gracia, y cuando presentamos nuestra súplica delante del Tribunal Supremo del Universo, allí tenemos otro abogado, el cual defiende nuestra causa, cualquiera que sea. Y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que todo asunto, sea humano, sea espiritual, sea físico, cualquiera sea nuestra situación, podemos ir ante el trono de la gracia, y este es el misterio de la intercesión. Pero muchas veces Dios busca a alguien, dice, que se ponga en la brecha para Él no destruir la tierra. Él quiere ver que, lejos de estar pidiendo justicia, quizás para destrucción, ¿qué usted va a pedir para su ciudad? Señor, mira, ya no aguanto más, el pecado está aquí, destruye la ciudad. Esa no es nuestra misión como cristianos. Nosotros tenemos que pedir misericordia y que haya un derramamiento del poder de Dios para que esas vidas no se pierdan. No queremos muerte, no queremos destrucción. ¿Qué tú quieres para tu ciudad?
mi hermano querido, la paz. Ese coro que dice, te pido la paz para mi ciudad. El mundo le pide al hombre, el mundo reclama al hombre, pero la justicia de los hombres, recuerde que siempre es imperfecta, pero la justicia de Dios es perfecta. Por eso nuestra misión, hermano, es estar delante de Dios, delante del trono de Dios. Cuando usted vea que el mundo se está desembocando, que puede traer violencia, que puede hacer cosas, téllese de rodillas, porque no es más que, hermano, la lucha del hombre a veces son el principados satánicos que tratan de desestabilizar las naciones, la ciudad y el mundo. Pero el pueblo de Dios tiene también a su disposición ángeles guerreros de protección divina que contrarresten la fuerza del mal. Tenemos una misión importante, somos intercesores. Dios quiere, Dios mismo busca, Dios no quiere destruir. Dice, busqué, ¿por qué Dios ha derramado muchas veces la ira? Porque no ha habido quien se ponga en la brecha intercediendo. Y es verdad que hay pecado. Pero cuando usted intercede donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios muchas veces ha decretado ya el juicio para una ciudad, para una nación por su pecado y su obstinación. Pero ha habido un cuerpo de intercesores, el ejército de Dios que intercede y pide misericordia. Dios extiende el juicio. Las copas que usted va a llenar, va a permitir que la copa de la ira de Dios se llene o que la copa de la misericordia se llene con la oración de los santos. Ese es el misterio de la intercesión. Y yo quiero decir, hermanos, que la intercesión, como decía, es algo extraordinario. Es un misterio. Porque Dios, pudiendo hacer las cosas muchas veces, está buscando a alguien que esté mediando. ¿Para qué? Para demostrar que Dios sí tiene cuidado de nosotros. A veces Dios te usa a ti mismo para librarte a ti mismo. Y se revela por eso, para que comprendas que Él tiene cuidado de tu vida, que Él conoce hasta tu futuro, quizás a largo alcance, pero inmediato también. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, de eso ya hace unos 34 años aproximadamente, cuando estaba en el seminario, estaba el chofer del seminario, Marcelo Palacio. Él manejaba el microbús del seminario. Un día llegó al seminario, un poco tarde, dice, lo que me ha sucedido, llegó un poco asustado, pero dice, Dios me ha librado. Digo, ¿qué te pasó, Marcelo? Dice, mira, muchacho, yo iba por autopista, iba como a más de 100 kilómetros por hora. Iba rápido. De momento sentí que algo me dijo, detente, baja la velocidad, vas muy rápido. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios tiene cuidado de nosotros. Tú vas por esa carretera, cada instante de tu vida, tú no sabes, pero Dios se está cuidando. Dios guarda a sus hijos. Dios tiene cuidado de ellos. Yo he sentido muchas veces la protección de Dios en mi vida. Dice que él no sabe por qué, no podía cerrar los ojos para orar, pero con sus ojos abiertos sacó el pie del acelerador y comenzó lentamente. Dice que inmediatamente que saca el pie del acelerador, pasó una rastra a velocidad y una gran plancha de cartón le cayó frente al parabrisas y perdió toda la visibilidad. Pero como iba a tan poca velocidad, inmediatamente frenó, no perdió el control, paró ya en la vereda del camino. Y él dice, muchas veces quizás no sé si es su intercesión, él no estaba intercediendo, pero Dios sí se le reveló. Pero es posible que esa carga Dios se lo hubiese puesto, tal vez su esposa o otro hermano estaba orando que Dios lo guardara. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios podía haberlo guardado, pero Dios tuvo que revelárselo, porque si él sigue esa velocidad, él hubiese perdido la vida y los que iban con él. Dios a veces se revela a nosotros mismos para librarnos. Inmediatamente él se puso en comunión con Dios y del cielo vino la respuesta y el ángel de Dios lo cuidó. ¿Cuántas veces hemos sentido? Yo he sentido a veces en la madrugada
No sé, muchas de las respuestas a nuestra petición y a nuestra intercesión nunca las sabremos aquí. Un día en el cielo, Dios dirá, mira, esa intercesión de qué valió. Hay veces que usted se entera, otras veces no se entera. Pero yo he sentido carga por hermanos de la iglesia, por amistades, por familiares, en la madrugada o a cualquier hora del día, y he sentido la carga de orar. Yo no sé qué ha pasado o qué iba a pasar, pero cuando usted sienta eso, obedezca la voz de Dios. Hoy la experiencia una vez de un joven recién convertido, trabajaba en un aserrío, y él tenía que llevar ese día el dinero, el pago de los trabajadores, lo sacó del banco, tenía que atravesar un bosque y tenía que llevar todo ese dinero de la paga de todos los trabajadores de ese aserrío. Y ese joven tenía que atravesar ese bosque, iba en un caballo. Y cuando ese joven estaba por atravesar ese bosque, la mamá de este joven en su casa estaba planchando. Y algo sintió una carga tremenda, algo le puso en su corazón. ¿Cuántas veces Dios se revela, pero de una manera? Algunos quizás puedan oír hasta la voz audible de Dios, otros Dios trata de diferentes maneras. A veces Dios trata con nuestra conciencia, con nuestra carga. Habla de esa manera sutil. Pero ella tuvo que soltar su plancha que estaba en ese momento, en esa faena. La dejó y se fue a su cuarto a interceder por su hijo. Sintió una carga extraordinaria. El joven también que iba por aquel camino, cuando iba a atravesar ese bosque, sintió también en ese mismo momento una necesidad de tirarse a orar. El joven se bajó de su caballo, se puso de rodillas. Pero había un hombre que estaba allí con un arma que tenía en su plan matar a este joven para quitarle todo el dinero. Y cuando vio que aquel joven se detuvo y se tiró allí a la orilla del camino, de rodillas, dijo, pero qué cosa más grande, me la pusiste en la mano. Ahora sí puedo hacer el tiro perfecto. Se lo puso delante, podía dispararle o matarle allí de un golpe sin tener que disparar. Dijo, qué cosa más extraordinaria. Yo que estaba esperando esta oportunidad, me la puso en la mano. Pero para sorpresa de él, el arma no disparó. En 2 ocasiones, el arma trató de rastrillarla y no pudo. Y dice que con dolor, eso nadie lo supo hasta mucho tiempo. Contempló que aquel muchacho se levantó de allí, cogió su caballo y no pudo hacer su fechoría. Cuando llegó a la casa, la madre dijo, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el día? Todo bien, mamá, sin problema. No pasó nada. Mamá, ¿por qué tú? No, porque no se sentía una carga tremenda, una necesidad de orar por ti. Dice, yo también iba por el bosque, sentí una necesidad de orar. Pero nadie sabe. Así pasan las cosas en la vida. Usted no sabe por qué. Usted no sabe por qué pasan las cosas. A veces nos enteramos y otras veces no. Bueno, aquello pasó, nadie se enteró, pasaron los años, aquel muchacho se hizo un ministro del Evangelio. Pasaron como alrededor de 25 años de ese hecho. Y un día recibió la nota de un hombre que le dijo, me hace falta que vengas a verme. 25 años después. ¿Qué pasa? Bueno, mira, te voy a dar indicaciones, toma el tren, te vas en tal lugar y me hace falta que me vengas a ver rápido. Cuando llegó a aquel lugar, llegó a una casa donde había un hombre que estaba moribundo. Y aquel hombre dijo, bueno, tengo que decirle algo, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti. Y quiero decirte que durante toda tu vida he seguido tu vida, a ver qué es de ti. ¿Qué tienes tú de extraño? Porque a mí me pasó algo hace 25 años. ¿Tú te acuerdas cuando tú trabajabas, trabajabas en la serrín y llevabas el dinero aquel? Yo quiero decirte que ese día que tú ibas con ese dinero, yo te estaba esperando con un arma para matarte. Pero no sé qué pasó, te bajaste y mi arma no se disparó.
después de esto he seguido tu vida y me di cuenta que te habías convertido en un ministro del Evangelio. Y pensé, algo tiene este muchacho que lo ha defendido. Yo estoy ahora amenazado por un cáncer, estoy a punto de morir, pero no quiero irme de este mundo sin que tú me perdones, que una vez intenté, sin tú saberlo, quitarte la vida. ¿Qué tienes tú? Fue la oportunidad ideal, hermanos, para que aquel joven le testificara. Y le dijo, sí, ¿sabe lo que sucedió? Ese día mi mamá también sintió una necesidad de orar. Yo también sentí, yo me arrodillé porque sentí necesidad de orar. No sabíamos por qué. Hoy, después de 25 años, ¿qué sabemos? ¿Por qué tu arma no disparó? Y aquel hombre le dijo, ¿tú me perdonas? Le dijo, sí, yo te perdono, pero lo más importante que te hace falta es recibir el perdón del Señor Jesucristo en tu vida. Porque ya tú puedes reconocer que tenemos un Dios muy, muy grande. Y aquel hombre, aquel día, reconociendo el poder de la oración, de la intercesión y de la protección que tenemos de un Dios poderoso, que cuando sentimos algo es porque Dios nos está guiando, el Espíritu de Dios nos guía a la intercesión. Aquel hombre ese día entregó su vida a Jesucristo. Y ese mismo día, después de haber sido perdonado por el Señor, aquel hombre pasó a las moradas celestiales. Con esto quiero decirle que tardó 25 años para que aquel joven y aquella madre comprendieran el poder de la intercesión. No es el poder, la intercesión, el poder está en que nosotros vamos ante el trono de la gracia. Tenemos, hermanos, toda la protección de Dios. Tenemos ángeles. En este tiempo los ángeles están tan activos como en el Antiguo Testamento, mucho más. Y la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Pero hay que obedecer la voz de Dios. Cuando sientas la necesidad de interceder por alguien, por alguna familia de la iglesia, por algún hermano. A veces me paso la noche mencionando nombres. Cuando los hermanos pasan ahí en el chat, necesidad de oración, yo la presento aunque no conozca. Son amistades a veces de los hermanos de la iglesia. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y pedimos aún por nuestros hijos, por aquellos que están hasta apartados. La protección de Dios está sobre ellos. Cuando usted intercede, mi hermano, la familia nuestra, nuestros seres queridos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, tienen de cierta manera protección de Dios cuando nosotros intercedemos por ellos, aunque ellos no crean. Es posible que eso no le garantice salvación. Si ellos no hacen la decisión, no le garantice salvación. Pero sí, desde el momento aún en esta tierra, tienen cierta protección. Y si oramos por la salvación de su alma, Dios puede escuchar nuestra oración. Cuando tienes carga por una persona, es porque Dios la ha puesto en tu corazón. Jorge Müller estuvo orando por 3 amigos durante alrededor de más de 50 años. Y alguien le preguntó, ¿y por qué oras por ellos? ¿Qué tú piensas? Dice, bueno, si Dios me ha puesto esta carga es porque ellos se van a convertir. 2 de ellos pudieron entregarse al Señor estando en vida. El último de sus amigos en su funeral se entregó al Señor Jesucristo. La intercesión extraordinaria. Cuando niño yo sentí carga por 2 personas, orar por 2 personas. Uno era un primo mío que se había apartado del Evangelio. Otro era un hermano de la iglesia que cuando era joven cantaba en el templo y se apartó por muchos años. Y yo no sé, siendo yo un niño, sentí carga de parte del Señor orar por ellos. Un primo mío, que aún le digo Pollito, y el hermano Pastor Durán. Y cuando ya yo era un joven, un día recordé y digo, ¿qué pasa? Yo recuerdo que yo oraba por 2 personas y ya no estoy orando por ellos. ¿Qué pasó? Si tú pasé años desde que era niño, siendo un niño oraba por ellos. Y cuando inmediatamente reaccioné, hice memoria, ya los 2 estaban en la iglesia. Y qué cosa cuando yo le dije, ¿sabes que tú estabas en mis oraciones de noche y de día? Hace poco me encontré con un hermano, hace poquito, que no se lo había dicho el hermano Pastor Durán, y le dije, hermano, usted sabe que yo estuve orando desde que era niño por usted muchos años. Porque yo recuerdo cuando usted cantaba en la iglesia. Me dijo, no puede ser, Moisés. Me dio un abrazo. Oh, hermano, la intercesión es algo extraordinario. No pierdas nunca la fe. Tenemos poder.
El Espíritu Santo está con nosotros. Nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede, dice la palabra también, por nosotros con gemidos indecibles. Conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Tenemos esa bendición que Dios ha puesto. Él está con nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Verdad? Él está con nosotros. Por eso, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Es Dios. Y el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quiere decir, ¿qué cosa más grande? Intercede por los santos significa que el Espíritu Santo ora desde nuestro corazón hacia el trono de Dios. Aun cuando usted no ora, Él ora. Y son añadidas a la oración de los santos. Tu vida está defendida, protegida, porque tenemos hasta el Espíritu Santo que intercede, dice, con gemidos indecibles. Él llora cuando están pecando, cuando estamos tristes, cuando estamos abatidos. Tú piensas que nadie te ve. Él ora por ti, Él llora por ti y está contigo y te consuela. Es nuestro consolador, el que rogó al Padre. Y Jesús dijo, rogaré al Padre, el cual dará otro consolador, el cual estará con ustedes. Nosotros intercedemos, pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Tenemos también hermanos que interceden por nosotros. Tenemos el cielo a nuestro favor. Gloria a la ciudad, bendita la ciudad, que tiene guerreros de oración que interceden por ella. Si Miami está en pie, se debe a que hay hombres y mujeres de Dios. Porque no es mentira. Aquí se han levantado profetas de hace tiempo atrás, venían juicio para esta ciudad. Y no es mentira, si no se han cumplido. ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo que está intercediendo. Las maldades de la ciudad y de las naciones que se rebelan contra Dios, que dictan leyes en contra de Dios. El único que puede refrenar el juicio de Dios cuando pedimos misericordia, hay un pueblo guerrero que está en intercesión, es el pueblo de Dios. Gloria damos al nombre de Dios por su Espíritu Santo. Con esto estoy terminando en Job capítulo 38. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Hay misterios acá en este pasaje bíblico. Hay misterios en este pasaje bíblico. Ahí habla de que el mar en un tiempo se salía de su seno. Se derramaba. Algunos plantean que hubo una catástrofe en esta tierra. Del capítulo 1 de Génesis, entre el 1 y el 2 dice en principio que Dios los cielos y la tierra. Y el segundo dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban
sobre la faz del abismo. No sabemos si en esta tierra ocurrió algún cataclismo. La tierra, que es nuestra tierra, es nuestra morada. Es la casa donde Dios nos puso. No sabemos si Dios ejecutó un juicio en algún tiempo. Algunos dicen que la caída de Satanás provocó tantas cosas. Pero hay un secreto acá. En medio de esta tierra, que quizás en un momento como cuando Dios decretó el juicio, el diluvio, Dios podía quizás haber destruido esta tierra, pero alguien estaba allí, y eso es algo que Dios habló. Nunca había yo pensado en esto. En estos días lo sentí de parte de Dios. El Espíritu de Dios es quien se interpone, es quien hace la paciencia de ese Espíritu de Dios, la misericordia. Muchas veces se pone delante de la misma presencia. Cuando Él intercede por nosotros con amigo indecible, quizás de momento el juicio de Dios, la santidad de Dios pudiera, hermanos, si no fuera por el Espíritu de Dios que se interpone entre nosotros, a veces la santidad de Dios podía habernos fulminado. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La expresión máxima de la misericordia y el amor de Dios está en la persona de ese Espíritu Santo. Aun cuando la tierra estaba desordenada y vacía, quizás no había nada bello, digno de ver. Había alguien que no dejaba ni nuestra morada sola. Y yo a veces me ponía a pensar y yo escribía, ¿qué hacía ahí aparentemente solito el Espíritu Santo de Dios? Estaba protegiendo nuestra casa. Estaba ampollando, porque quizás él mismo, ¿verdad? Dijo, Dios, todavía hay planes preciosos, tenemos cosas que hacer en esta tierra. Y producto a la intercesión, a la protección del Espíritu de Dios que se movía allí protegiendo, un día hubo planes preciosos también para nosotros. Y tenemos esta tierra linda y hermosa que Dios recreó, que Dios reprogramó, que Dios ordenó. Quiere decir algo, hermano, que del caos de tu vida, aún lo que el pecado haya hecho en nuestra vida, del caos, de las tinieblas, de la destrucción, del sin orden, Dios puede sacar cosas preciosas. Porque de una tierra desordenada y vacía y en tinieblas, pronto Dios dijo, sea luz, y fuera luz. Donde está el Espíritu de Dios, todo cambia. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se mueve sobre tu vida, aunque esté desordenada y vacía. Aún cristiano, si estás desordenado en tu vida, si hay cosas sin forma, si te encuentras vacío, a veces usted se encuentra vacío, dice estoy vacío. Si hay veces que hay cristianos que están vacíos. Bueno, aunque estés vacío, tienes que saber si el Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu vida, hay esperanza. Dios ordenará tu vida y de las tinieblas nacerá la luz. Amén. Si el Espíritu está con nosotros todavía y se mueve, aunque estés en caos, vacío, destruido, aunque te encuentres en el piso, aunque el pecado te haya desbaratado, hay esperanza. Amén. Porque en una tierra desordenada y vacía y con la tiniebla sobre la faz del abismo, en el Espíritu Santo, a pesar de eso, en ese desorden y en esas tinieblas, se movía sobre la faz de las aguas. Hay esperanza porque el Espíritu Santo todavía está en esta tierra. Y en una tierra desordenada y vacía y en caos, el Espíritu de Dios marca la diferencia. Y el pueblo de Dios que intercede y que tiene el Espíritu a su favor. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Espíritu Santo de Dios, que te mueve sobre nuestras vidas. Y aunque te hayas encontrado a veces sin deseo, te hayas encontrado vacío, cuando no tengas forma en tu vida, estés desbaratado, estés destruido, no haya nada bonito en ti,
el Espíritu Santo nacerá en ti y creará la luz de nuevo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, digo, Espíritu Santo de Dios, muévete en cada hermano que está ahí. Muévete, En Señor. cualquier amigo que no encuentre Señor. objetivo en su vida, que se encuentre vacío, que se encuentre triste, en Cristo está esperanza. Aunque te haya desbaratado tu vida, Muévete, Señor. hay esperanza porque el Espíritu Santo va a reordenar. Él se mueve. Es la acción de Dios. El Dios que se mueve en medio de nuestro Espíritu, Dios que lo dio como regalo. Él está aquí en esta tierra como se movía en aquella tierra primitiva. Él intercede por nosotros. Y Él está pidiendo en esta mañana que haya orden en tu vida, que haya frutos en tu vida. Van a salir plantas de frutos como salieron allí. Van a brotar ríos de agua viva de ti. Van a haber estrellas y luces en tu vida y soles que van a brillar. Y vas a vivir un Edén, porque con el Señor, aunque en esta tierra sea un infierno, el que tiene a Dios tiene el cielo en su vida. Tu hogar puede ser un Edén en medio de un mundo destruido. Porque tú y yo, al igual que no hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Amén. Somos el pueblo de la diferencia. Amén. Somos el pueblo del gozo en medio del caos y de la adversidad. Amén. En medio de un mundo descontrolado, tenemos el Espíritu de Dios que reordena nuestras vidas y que nos da un nuevo propósito. Qué diferencia del versículo 2 al 3, donde había tinieblas, inmediatamente vino la luz, porque el Espíritu de Dios todavía aletea sobre nuestro corazón, está sobre nuestras vidas y está con nosotros. Que nos llene el Espíritu del Señor y que ponga ese deseo de interceder, de clamar por este mundo, para que la copa de la misericordia, para que la copa del incienso se llene con nuestras oraciones y con nuestra intercesión. Aquí estoy convocando al pueblo de Dios a una marcha. Llamo al pueblo de Dios a una marcha de oración, de rodillas en su cuarto, intercediendo. Cuando salga el mundo que no se descontrole, usted se tira de rodillas, usted tiene su parte. Y los ángeles de Dios se van a mover a favor de nuestra ciudad y a favor de nuestra nación. Nosotros podemos marcar la diferencia, no en las calles, sino en la soledad de tu habitación. Cerradas tus puertas, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. La iglesia tiene una gran función, el misterio de la intercesión. Amigo, si has entregado tu vida a Cristo en este Dios, sientes ese deseo, abre tu corazón y Él reordenará tu vida y tendrás gozo y paz en el tiempo que te quede en esta tierra, porque Cristo es el que da razón de vivir. Y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti y traerá una vida preciosa y una familia hermosa. Entrega tu vida a Jesucristo y esto marcará la diferencia. Pueblo de Dios, Dios te bendiga. Busca su rostro. Vamos a estar hablando. Padre de amor, gracias porque somos tu pueblo. Gracias porque de las tinieblas nació la luz en nuestras vidas. Gracias porque de una vida en caos, triste, desordenada, en tinieblas, sin propósito, destruida. Como cubría el agua la tierra, así también el pecado cubría nuestra vida. No había casi nada sano, como no había nada seco, no había nada bueno y sano en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu vino, descubrió lo seco de las aguas y sacó a la tierra a la luz, también lo hermoso y lo santo y lo precioso que quiere hacer en nuestra vida, lo has sacado a la luz y allí tú puedes habitar y tienes tu trono, Espíritu de Dios en nuestro corazón. Amén. Y de las tinieblas nace la luz. Gracias porque podemos dar fruto y en abundancia. Y gracias porque somos ahora el pueblo llamado a marcar la diferencia en este mundo. Nosotros de rodillas podemos más que un ejército de pie. Porque somos el pueblo que marca la diferencia. Con el Espíritu Santo en nuestros corazones intercediendo también a favor nuestro. Y el pueblo de Dios unido podemos cambiar este mundo. Porque si tu pueblo se humilla, es tu pueblo el que marca la diferencia. El mundo no sabe, no conoce de ti. Por eso te pedimos que avives tu obra, que te muevas con poder. Aviva a los cristianos, Señor. Hazle comprender su misión, que tenemos que unirnos como ejército. El pueblo sale a la calle y desafía todo. No le tienen ni a la enfermedad en este momento. Mucho menos nosotros, Señor. Nosotros saldremos también como pueblo tuyo a ganar almas, a predicar el Evangelio
y a interceder por este mundo que está perdido. Ten misericordia de nuestra ciudad, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia, Señor, de este presidente que se burla de él porque saca la Biblia. Señor, el pueblo de la Biblia es el pueblo de victoria. Si la Biblia se esconde, hay caos y hay ruina. Sabemos que no es perfecto, pero dice tu palabra, debemos orar por los que están en eminencia para que veamos quietos y reposadamente. Trata con sus imperfecciones también para que traigan bienestar a esta nación. Trata con él y con esos asesores cristianos que lo ayudan. No miremos, Señor, las faltas. Miremos, Señor, que está siendo atacado precisamente por tener la Biblia, por sacar esa Biblia que es nuestro estandarte, que es tu palabra. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Que no nos avergoncemos de ti, Señor. No nos avergoncemos de tu evangelio. No nos avergoncemos de tu palabra y podamos proclamarlo. Ten piedad de nuestra ciudad. Ten piedad de nuestra nación. Ten piedad de este mundo. Lo que está decretado vendrá, pero que nosotros podamos estar en nuestro lugar. Nuestra misión no cambia. Pueden cambiar las órdenes, pero la misión jamás cambiará. Es la misma hasta que Cristo venga. Y por todo el mundo y predicaste el evangelio de toda criatura. El que creyere será salvo. Y podamos interceder, Señor, porque somos el pueblo que debe estar en la brecha, pidiendo por los que no saben pedir, por los que sufren, por los que padecen violencia, por los que son discriminados, por los que son abatidos, por aquellos que son asesinados, por aquellos niños abortados. Qué triste, Señor. Ten piedad de nuestra nación y derrama tu misericordia y aviva tu obra y que haya gran cosecha de almas en este último tiempo. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que nos bendiga.